Dios les bendiga en este día. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de compartir su palabra. Hoy vamos a hablar de la última señal del Evangelio de Juan, una señal de Jesús en el Evangelio de Juan, la séptima, es la resurrección de Lázaro. Y vamos a hablar del tema Jesús da vida al pecador. Jesús da vida al pecador. Aunque sabemos que podemos enfocar este capítulo de varias formas, nos vamos a enfocar en este sentido de Jesús da vida al pecador. Vamos a leer en Juan 11, versículos 41 al 44, que dice de la manera siguiente. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. Como dijimos hace un momento, esta es la séptima señal que Juan registró en su evangelio. Y por el desarrollo de la salvación, cómo se desarrolla la salvación en nuestra vida, nosotros podemos ilustrarlo con la resurrección de Lázaro. Lázaro para nosotros hoy representa la salvación de todos los perdidos. Miremos entonces el mensaje de hoy y cómo se desarrolla esa salvación para todos nosotros los pecadores. En primer lugar, vemos, como enseña la palabra de Dios, el pecador está muerto. El pecador está muerto. Dice Juan 11:14. Entonces Jesús le dijo claramente, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Como sabemos, la persona sin Jesucristo está muerta de una manera espiritual. Mire lo que dice Pablo en los Efesios capítulo 2 versículos 1 al 3. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice eso en Efesios 2, 1 al 3, y fíjese que dice que Él nos dio vida. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El pecador está muerto espiritualmente. Igualmente, Pablo le escribió a los Colosenses capítulo 2, versículo 13 de la manera siguiente: y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados. Como sabemos, cuando alguien está muerto físicamente, no siente hambre, no siente calor y no siente ningún tipo de dolor. Cuando alguien está espiritualmente muerto, no responde a las cosas espirituales. Esa es la comparación. No tiene interés en Dios, ni en la Biblia, ni en los cristianos, ni en la iglesia, sino hasta el momento en que el Espíritu Santo comienza a obrar en el corazón de esa persona. Por eso decimos que el pecador está muerto. Dios le advirtió a Adán que si él desobedecía, esa desobediencia iba a traer al mundo la muerte física. El alma, en la muerte física, el alma y el espíritu se separan del cuerpo, esta carne material. El alma, cuando la persona muere espiritualmente, que está muerta espiritualmente, está separada de Dios. El alma se separa de Dios en la muerte espiritual. En la muerte física, el alma y el espíritu se separan del cuerpo. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que allí en Génesis 2:15 al 17 habla de la muerte espiritual. Entró la muerte espiritual y la muerte física cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, y eso pasó a todos los hombres, como hablábamos el domingo pasado. La Biblia en Apocalipsis 20:14 llama al infierno la muerte segunda, la muerte eterna. Lo que necesitan entonces los pecadores muertos no es educación, no es medicina, no es moralidad o religión. Ellos necesitan, el pecador muerto necesita la nueva vida que solamente Cristo les puede dar. Así que recuerde, lo primero que vemos en la etapa de la salvación es que tenemos que reconocer que el pecador está muerto espiritualmente hablando. El pecador está muerto, como estuvo Lázaro, muerto 100% físicamente. El pecador está muerto 100% espiritualmente, está separado de Dios. Eso es lo que significa la muerte espiritual. Lo segundo que queremos enseñar es que el pecador está putrefacto. El pecador muerto está podrido, está putrefacto. Dice Juan 11:39. Dijo Jesús: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Es interesante entonces que en los evangelios nosotros encontramos también que Jesús resucitó a 3 personas y aparecen 4 resurrecciones, incluyendo la de Jesús. Cristo resucitó a una niña de 12 años de edad en Lucas 8:49 al 56. En otra ocasión, él resucitó a un joven, era hijo de una viuda, en Lucas 7:11 al 17. Y en este caso, a un adulto, a Lázaro, que había estado en la tumba 4 días, según Juan capítulo 11. Estos pecadores, estas resurrecciones representan 3 tipos de pecadores. Eso lo vamos a mirar por un momento. 3 clases de pecadores. Primero, la niña. Los niños son pecadores también porque ellos han recibido la naturaleza pecaminosa de cada uno de nosotros, de toda la humanidad, de todos los seres humanos. Lo que pasa con los niños es que la corrupción en ellos, la putrefacción no se ha afianzado todavía en la vida de ellos, pero sabemos que todos los niños también son pecadores. Y eso es lo que representa la muerte de esta niña en el Evangelio de Lucas 8:49 al 56, cuando Jesús resucitó a esta muchachita que era la hija de un principal de la sinagoga llamado Jairo. En segundo lugar, él resucitó a un joven. Él iba visitando una ciudad llamada Naín y allí iba un sepelio, iba un funeral, iban a enterrar a este joven, y entonces él detuvo la marcha fúnebre, la detuvo tocando el féretro del joven, y dice allí que él resucitó. Este joven era el único hijo de esta viuda, era viuda y ahora iba a quedar totalmente sola. Jesús se conmovió por eso y entonces resucitó a este joven de la viuda en Naín. Y los jóvenes son pecadores también. Ellos están comenzando a corromperse, comienzan a oler la pudredumbre del pecado en su vida. Ya comienza a manifestarse un poco más por su rebeldía. Al niño quizás no se le nota mucho, al joven se le nota mucho más su rebeldía y su pecado. Y entonces vemos a Jesús resucitando a Lázaro. La muerte de Lázaro representa ya al pecador adulto. La persona adulta es un pecador cuya corrupción ya se puede mirar de una manera más fácil. Podemos ver que el adulto, ya el pecado ha hecho bastante mella en la persona, y podemos ver su pecado de una manera
más definida. El punto clave es que los tres, la niña, el joven y el adulto, estaban muertos. Una persona no puede estar más muerta que otra. No podemos decir que la niña estaba menos muerta que Lázaro, que era un adulto. No, todos los muertos están, y no hay ningún otro que esté más muerto que otra persona. La diferencia está en el grado de putrefacción. ¿Qué quiero decir con esto? El grado de putrefacción significa el tiempo, la edad que tiene la persona quizás le lleva a cometer más pecados que a otro y se le nota mucho más su vida de pecado. Eso es lo que ocurre con el pecador en la actualidad. Así que en la Biblia encontramos estas cosas escritas para que aprendamos nosotros lo que Dios quiere enseñar a nuestra vida. El niño, el joven, el adulto, todos somos pecadores y estamos separados de Dios. En tercer lugar, encontramos que Jesús resucita al pecador. Él le da vida. Dice Juan 11, 41 al 44, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies, con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. Los amigos y los familiares de María y Marta no podían hacer nada, solo podían condolerse y llorar con ellas. Se necesitaba a Jesucristo para que le diera vida a Lázaro. ¿Cómo hizo Jesús el milagro de darle vida a Lázaro? Por el poder de su palabra. Juan 11:43 dice que habiendo dicho esto, habiendo orado, entonces él clamó a gran voz y dijo: Lázaro, ven fuera. De esa misma forma él levantó a los otros muertos que vimos de la niña y el joven. Él dice en su palabra, Juan 5:24, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que ocurre con nosotros los pecadores cuando le abrimos nuestro corazón a Cristo, cuando oímos su palabra y le abrimos nuestro corazón a Él. Él nos da vida, como leímos en Efesios y en Colosenses. Él nos da vida espiritual. ¿Por qué Jesús resucitó a Lázaro? Dice aquí el pasaje: porque le amaba. Juan 11:5 dice: y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Jesús lo resucitó porque amaba a esa familia. Dijeron entonces los judíos: miren cómo le amaba, según Juan 11:36. Uno de los propósitos porque Él resucitó a Lázaro era porque le amaba. Igual contigo. Dios te ama. Dios tiene tanto amor por ti que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que ninguno de nosotros nos podamos perder, sino que tengamos la vida que Él puede darnos. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Él te ama. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no solamente porque te ama, sino Jesús resucitó a Lázaro también para glorificar a Dios. Dice Juan 11:4, oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios. Por eso también Él salvó y resucitó a Lázaro, para dar gloria a Dios. No hay algo más maravilloso que cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, esa vida pecaminosa que llevábamos ahora es una vida totalmente diferente. Él nos transforma, nos cambia y nos saca de esas tinieblas a su luz y podemos vivir una vida diferente. Y por eso la gente se maravilla al ver a aquel pecador tan empedernido convertido ahora en una buena persona. Eso trae gloria a Dios.
La Biblia dice que nosotros merecemos morir e ir al infierno, pero por su gran amor con que nos amó, Él nos rescató a cada uno de nosotros, según enseña Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14. Y el pasaje que leímos en Efesios 2, 1 al 10 también enseña que Él puede entonces darnos a nosotros esa salvación si nosotros le rendimos nuestra vida a Él. La salvación, recuerda, no es un conjunto de reglas, de normas que uno tiene que vivir. La salvación es vida. Jesús dijo que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Eso es la salvación, una vida verdadera, una vida real, una vida profunda, pura, una vida eterna. Esa vida está en una sola persona, en Jesucristo. Recuerda que Él murió, pero no quedó allí en la tumba como otros líderes religiosos que mueren y están en la tumba todavía. Jesús se levantó de la tumba al tercer día. Jesús resucitó y por eso Él puede enseñarnos que Él puede darnos vida, que aunque estemos muertos, podemos vivir. Dice en Juan 5:25, cuando los pecadores muertos oyen la voz del Hijo de Dios, que es su palabra, y la creen, reciben vida eterna. Mira lo que dice Juan 5:25. De cierto les digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Si tú oyes la voz de Jesús, como ahora en este momento estás oyéndola a través de mí, si tú le das tu vida a Jesucristo, Él te va a dar vida eterna. Él te va a dar la verdadera vida que todos nosotros necesitamos. Pero en cambio, si rechazamos la palabra de Dios, lamentablemente vamos a morir no solamente físicamente, sino espiritualmente alejados de Dios por toda la eternidad. Recuerda que Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Es decir, que de la muerte física ningún ser humano va a escapar, pero podemos escapar de la muerte espiritual si le rendimos nuestra vida a Jesucristo. Mira lo que dice también acá en el relato que estamos hablando de la historia de la salvación. Después que el pecador recibe la vida de Cristo, entonces Jesús dice que el pecador es desatado. Versículo 44 de Juan 11 dice, el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Lázaro estaba atado de manos y pies y no podía librarse a sí mismo. Igualmente tú y yo, cuando estamos en nuestros pecados, estamos atados de manos y pies. Queremos quizás hacer lo bueno, pero no podemos porque esa atadura nos impide hacer lo bueno. Jesucristo nos puede desatar. Él nos desata para que vivamos una vida nueva en plenitud. El creyente, después que le ha dado su vida a Cristo, después que Jesucristo le da esa nueva vida a él, no puede vivir atado al pasado, no puede vivir atado a la vida antigua. Tenemos que romper esas ataduras y poder vivir entonces para la gloria de Dios. Debemos andar en una vida nueva, como dice Colosenses 3, 1 al 17. Dice que debemos despojarnos del viejo hombre con sus malas mañas y con sus malas costumbres, despojarnos de eso y revestirnos de esa nueva vida que Jesucristo nos da. Es triste, es un pobre testimonio de aquel cristiano que lleva consigo todavía las cosas de la vida vieja y sigue aún diciendo que es cristiano viviendo de una manera como cualquier otro pecador. No, nosotros tenemos que dar testimonio de que Jesucristo nos cambió, nos transformó por completo y nos dio esa nueva vida. Y como dice Pablo en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En quinto lugar, el pecador debe testificar
a otros. Dice Juan 11:45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Eso según Juan 11:45. Y si usted lee Juan 12, versículos 9 al 11 y el 17, vemos que la resurrección de Lázaro causó una tremenda conmoción en el área. La gente que lo vio creyó en Jesucristo, según Juan 11:45. Él era un milagro andante. Así es como debe ser todos nosotros los cristianos. Milagros andantes, milagros que caminan. Dice Romanos 6:4 el apóstol Pablo, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en novedad de vida o en vida nueva. En Juan 12, 10 y 11 dice que por causa de Lázaro, la gente ponía su confianza en Jesucristo, creían en Jesucristo. Dice, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús, según Juan 12, 10 y 11. Esa clase de testimonio es privilegio tuyo y privilegio mío si le hemos entregado nuestra vida al Señor, y es nuestro deber. Debemos hablarles a otros de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, el cambio que Él ha producido en nosotros, de que ahora somos nuevas criaturas, nuevas personas. Tenemos que hablarles a otros de Jesucristo, así como lo hizo Lázaro también. En sexto lugar, el pecador entonces entra en una nueva relación con Dios y tiene comunión con Jesucristo. Mira lo que dice Juan 12, 1 y 2. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Aquí entonces está Lázaro sentado a la mesa con Cristo, teniendo un banquete con el Señor. Esto es símbolo de la comunión que nosotros tenemos con Cristo después que Él nos levanta de esa vida pasada, de esa muerte espiritual en que estábamos. Ese es el lugar entonces del cristiano que ha recibido vida. Jesús lo ha sentado en lugares celestiales con Él, y como dice Efesios 2, 5 y 6. Cuando pasamos tiempo con Cristo, como hizo Lázaro, está mostrando su gratitud y su amor hacia Él. Cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios, asistimos a la iglesia, leemos la palabra de Dios, oramos, eso es comunión con Dios. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Él aprendió entonces las lecciones de la palabra y recibió un nuevo poder para poder vivir así en Cristo y testificar y hablar de Él. El milagro de la salvación, como hemos dicho, nos da vida eterna, pero debemos tener comunión diaria con Cristo para poder crecer en nuestra vida espiritual. La familia entera de Betania demuestra cómo debe ser la vida del cristiano. Según Lucas 10, 38 al 42 y Juan 11, 32 y 12, 3, María se hallaba a los pies de Jesús, escuchando su palabra. Marta es una imagen del servicio, un símbolo del servicio. Ella estaba allí siempre atareada, sirviendo al Señor, y estaba haciendo siempre algo por Cristo. Y Lázaro testificaba de lo que Cristo había hecho en él. En un andar diario que tenía, él llevaba a otros a Jesucristo en su andar diario. Estas tres cosas entonces deben ser parte de nuestra experiencia cristiana. Adoración, como María postrada a los pies de Jesús. Trabajo, como Marta sirviendo al Señor. Y en nuestro caminar diario, como Lázaro, que le hablaba a las otras personas de Jesucristo. Y en último lugar, al pecador también lo persiguieron. No quiere decir que porque hicieron un milagro grandioso en Lázaro, eso llegó hasta allí.
No. Juan 12, versículos 10 y 11 dice, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, entonces iban y se acercaban a él. Los judíos entonces odiaban a Lázaro porque convencía a otros de que Jesús era el Cristo. Y muchos de los principales sacerdotes eran de los saduceos, de la secta de los saduceos, quienes no creían en la resurrección. Pero Lázaro era una prueba viviente de que ellos estaban equivocados. Si Dios no hubiera estorbado los planes de los sacerdotes, hubieran puesto una cruz adicional al lado de del Señor en el Calvario para Lázaro. Dice 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Satanás siempre va a luchar contra el milagro viviente que testifica a favor de Dios. Dice Hechos 4, 13 y 14, los discípulos, los apóstoles habían hecho un milagro en la vida de un hombre y mire lo que dice aquí, Hechos 4, 13 y 14. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían andado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. No hay manera de desmentir el poder de una vida cambiada, del poder de una vida resucitada, una nueva vida que Dios nos da cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Él. Ese es el milagro de la salvación. Ese fue el milagro que hizo Jesús. Resucitó literalmente a un hombre llamado Lázaro, pero ese milagro simboliza las etapas de la salvación en cada uno de nosotros. Yo te animo hoy a que tú le rindas tu vida a Él. Yo no sé cuál es la condición de tu vida, en qué etapa del pecado estás tú muerto y quizás ya estás hediendo, putrefacto y ya todo el mundo sabe el tipo de vida que tú llevas. O quizás tú estás un poco disimulando el pecado, o quizás estás comenzando y no se nota prácticamente nada en tu vida, como la niña, el joven y Lázaro. Esas son las etapas. No sé en cuál estás, pero Jesucristo puede darte vida como le dio a esa niña, a ese joven y a ese adulto. Así que yo te invito hoy a que le entregues tu vida a Jesucristo. Ora conmigo. Dile al Señor de esta manera: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y te necesito. Hoy te abro mi corazón y mi vida y te invito a que entres en ella. Yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador personal. Perdona mis pecados, Señor. Limpia mi corazón y ayúdame a ser de hoy en adelante esa persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Te felicito si hiciste esta oración conmigo hoy. Ahora tienes esa nueva vida que Jesucristo da, la vida eterna. Comienza a vivir para Él. Comienza a reunirte en una iglesia donde se predica la palabra de Dios y comienza a orar y a leer tu Biblia para que puedas crecer en tu vida cristiana. Si te gustó el mensaje, dale like y si no te has suscrito al canal, suscríbete y marca las notificaciones para que puedas entonces ser advertido cuando subamos otro de estos sermones. Yo te animo a seguir adelante y si tienes alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda, escribe a mi correo que aparece allí en la pantalla. Dios te bendiga y hasta la próxima oportunidad.